Libro de Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 14 y versículo 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, digan 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico, oye bien, hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Ahí está esa palabra otra vez. Y la tierra tembló, y hubo pues una gran consternación. Versículo 19, y con esto terminamos. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre mío, háblame, porque necesito tu palabra en mi corazón y en mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora dale un aplauso fuerte al Señor. Y siéntate un momentito, por favor. El título de la enseñanza de esta noche puede sonar un poco extraño. Yo voy a hablarles a ustedes de cómo infundirle pánico al enemigo. No, yo estaba esperando una reacción como diferente, ¿verdad? El texto que acabamos de leer, si me permiten enseñarle algunas cositas alrededor de la situación que acabamos de leer. Los filisteos se habían apoderado de todo el territorio y pusieron un control de armas a tal extremo que en Israel nadie podía afilar espadas, nadie podía hacer lanzas o escudo. Las armas de guerra estaban vedadas. Literalmente nadie podía portar armas. Ustedes saben muy bien que ese es un truco de los gobiernos dictatoriales. La excusa de proteger a la población por quitarle a la población las armas, pero los pillos siguen teniendo armas. ¿Cuántos saben ustedes eso? Pues en el capítulo 13, versículo 19 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los hombres de guerra se vieron sin armas de guerra, cuando ningún hombre tenía una lanza o tenía una espada, en ese momento se quebró el espíritu de conquista del pueblo de Jehová. ¿Alguien está entendiendo eso? Y de repente los hombres de guerra estaban atemorizados. Todos los que estaban allí comenzaron a huir a las cavernas alrededor y comenzaron a esconderse. Este es el pueblo de Dios que creía en Jehová, que tenía fe en Jehová, pero ahora andaban corriendo. ¿Por qué? Porque le quitaron sus armas, porque su espíritu de guerra desapareció. Y hoy en día gran parte de la iglesia evangélica cristiana está de esta misma manera. Se nos enseña cómo escondernos en cueva y no cómo batallar al enemigo.
Todo el mundo enseña, todos los púlpitos enseñan cómo vivir una mejor vida, cómo tener una mejor vida hogareña, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor esposa. Pero nadie está hablando de arrebatarle las almas al diablo, de marchar en contra del enemigo, de establecer el reino de los cielos, de obtener victoria por guerra espiritual. Y en ese tiempo el enemigo le había quitado las almas, y a través de quitarle las almas le quitó el espíritu de guerra al pueblo. Óyeme bien lo que te voy a decir en este momento en el nombre de Jesús. Iglesia, ten mucho cuidado cuando tú sustituyes tus problemas cotidianos por la asignación eterna del reino de los cielos. Porque es cuando tú buscas del reino de Dios y de su justicia primeramente que todo es añadido a tu vida. Cuando la iglesia comienza a buscar lo suyo en vez de lo de Dios, es una iglesia que pierde el espíritu de conquista. Yo estaba esperando que alguien dijera amén allí. Yo no sé a quién que yo vine a predicarle hoy. Lo voy a decir otra vez. La iglesia no puede perder el espíritu de conquista, el espíritu de guerra. Dios nos levantó para arrebatarle el reino de las tinieblas al enemigo. Y es mediante esa guerra, mediante esa mentalidad espiritual bélica, que nosotros recibimos las grandes bendiciones de nuestra vida. La Biblia dice, dale un codazo que te lo la Biblia dice que ningún soldado va a la guerra a sus propias expensas. El que te envía a la guerra te provee la comida, te provee la medicina, te provee la mochila, te provee el transporte, te provee todo. Enséñame un cristiano que tiene espíritu de guerrero, y yo te enseño un cristiano provisto, bendecido, prosperado, lleno. Amén. El reino de los cielos sufre violencia, y solo y únicamente los pacíficos lo arrebatan, no los violentos. Este es un reino de violencia. Y lo que el enemigo persiguió fue reducir el pueblo a gente que se escondieran en vez de confrontar al enemigo. ¿Alguien escuchó esto? Sin embargo, siempre hay uno diferente. Por eso dice la Biblia que Dios anda buscando un hombre, y con un solo hombre, con una sola mujer de Dios, el Señor puede hacer temblar la tierra, tal cual lo hizo en este tiempo. Y lo que te voy a leer parece algo de ficción, pero mira lo que dice la Biblia en el versículo 15. Lo voy a tener que volver a leer porque necesito que entiendas lo que el Espíritu de Dios te está diciendo en esta noche. Y hubo pánico en el campamento del enemigo. El enemigo tuvo pánico. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque de repente venía un ejército gigantesco. No, venía un solo hombre. Porque eso es todo lo que toma un hombre o una mujer de Dios que quiera confrontar aquello que todo el mundo le está corriendo. Esto es una locura. Jonatán decide un día: voy a afrontar y voy a confrontar un ejército, una guarnición, un campamento, una fortaleza. Estamos hablando de miles de soldados. Y él dijo: ¿sabes qué? Yo voy para allá. Y de repente, cuando este solo hombre venía subiendo, el enemigo le dio un ataque de pánico. Y andaba todo el mundo vuelto loco. Y te voy a explicar una cosa para que entiendas.